Entonces, si tienen Biblia, yo uso ahora el computador porque lo que pasa es, mi Biblia chiquitita, la famosa que siempre usaba, me pasa que ahora me queda demasiado chiquitita la letra. Entonces, tengo que comprarme una más grande, ¿sí? Pero hasta ahora no encontraba una más grande que es de la misma traducción. Entonces, por eso estoy usando el computador. Ahora para ver bien el texto, ¿sí? Entonces, los que tienen Biblia abren Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 3. Yo voy a leer desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Perdón. Y me pedí en una fila para eso. ¿Ya? Yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Hasta aquí. Primero ya quiero sacar un malentendido de este texto, porque muchas veces se lee un texto así y lo único que nos causa este texto, nunca voy a llegar a una actitud así. Porque pensamos
que el mensaje de este texto es simplemente que tenemos que ser más radicales. Pero eso no es el mensaje de este texto, no se trata de eso. En este texto se trata de la pregunta si tratamos de alcanzar una justicia propia o la justicia de Dios, que solamente se alcanza por la fe en Jesús. Esa es la pregunta. Pablo empieza, o digamos, se podría formular de otra manera. ¿Vamos a ser religiosos o verdaderos creyentes? Lo que es algo que fácilmente, lo que tenemos la tendencia, todo el mundo habla de que, todo el mundo dice que los religiosos siempre son los otros, ¿cierto? Entonces, si somos evangélicos, todos los católicos son los religiosos. Y dentro del evangelio, entonces, los tradicionales son los religiosos. Ellos dicen, no, estos que los entusiastas, esos son los religiosos. Y siempre los otros son los religiosos. Pero el conflicto está en una simple cosa. ¿Qué tipo de justicia se desarrolla en nuestra vida? ¿Qué es que nos mueve en nuestra vida cristiana? Pablo empieza ese texto, cuidaos de los perros. Ahí habla muy mal. Los perros, que dice esta gente que él nombra que son perros, que habla en un lenguaje tan fuerte, esos son cristianos que dicen, mira, necesitas practicar también la ley, necesitas circuncidarte, necesitas hacer cosas. Y Pablo les dice perros porque desvían de la verdadera gracia de Dios. Y para explicar por qué advierte de ellos, dice, mira, yo también tendría motivo de confiar en la carne, porque ese es el conflicto. Podemos confiar en la carne, podemos confiar en el Espíritu. Muchas veces pensamos que la carne es como son las malas características de nosotros, pero no es este el caso. La carne son nuestras posibilidades naturales que tenemos, que son, porque son naturales, son limitadas. ¿Me entienden? Y además, nuestra carne es permitida por el pecado. Entonces, confiar en la carne significa confiar en nosotros mismos, confiar en nuestros propios esfuerzos, confiar en nuestras propias posibilidades para nosotros transformarnos en buenos cristianos. Y es un camino que no funciona. Y no es un problema solamente de católicos. Es un problema también de evangélicos. Es un problema de vez en cuando de nosotros. ¿Sí o no? Pablo dice, mira, yo tendría posibilidad de confiar en mi carne. Yo era un verdadero judío de la tribu de Benjamín. Además, era fariseo. Además, tenía un celo. Además, el cumplimiento de la ley, cumplir con todos los requisitos, era intachable en eso. Mira, para entender eso, por favor, trata de ponerte en el lugar de Pablo antes de conocer a Jesús. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ser parte del pueblo de Israel, nosotros tomamos demasiado a la ligera esta cosa, pero estos judíos ellos eran parte del pueblo de Dios.
Es como hoy en día, si somos miembros de la iglesia, también somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas, mira, ¿quién inventó la circuncisión? Dios. ¿Quién había dado la ley? Dios. Entonces ahí estaba, Pablo crecía en eso, le metían eso, le enseñaban un sistema religioso desde su niñez, pero este sistema incluso basaba en cierto modo, basaba en la Biblia. No era una cosa tan antibíblica, ¿me entiendes? Si preguntas a Pablo en ese tiempo, Pablo, ¿tú confías en Dios? Va a decirte, claro que confío en Dios. Mira, aún este fariseo, cuando Jesús una vez da esta historia o lo que él cuenta, lo que él había observado, entonces recuerda en el templo, ora un fariseo, viendo un publicano, dice, Dios, te doy gracias, que yo no soy como este. Yo te doy el diezmo de todos. Yo hago mis oraciones 3 veces al día. Yo hago. Pero al menos empezó. Gracias, Dios, que yo no soy como eso. Es decir, si le preguntas, ¿tú crees que todo es tu rendimiento? Bueno, tan perversos no eran los fariseos, que dicen, sí, todo mi rendimiento. No. Pero también sabían que hay que ser un poco humilde, entonces van a decir, no, yo me esfuerzo mucho, pero yo sé que sin la ayuda del Señor tampoco podría. Pero en el fondo, en verdad, sin embargo, todo eso es un sistema de que si haces ciertas cosas, o estas ciertas cosas que tú haces, tú vives. Eso es el principio de la ley. El principio de la ley es, mira, haz eso y vivirás. No lo practicas, pero si lo haces, eso es el camino para llegar a la plenitud de vida. Y mira, ahí no importa si los textos están en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos entender toda la Biblia completa como ley. Y podemos tomar cosas que en sí son buenas. Mira, era malo que Pablo era circuncidado, no era malo, era bueno que era circuncidado. ¿Era malo que tenía celo? No, era bueno que tenía celo. ¿Era malo que estudiaba la Biblia? Era bueno que estudiaba la Biblia, la palabra de Dios. Pero con todo lo que él hizo y con todo el sistema, él confiaba como cualquier otro fariseo. Si yo hago esto más y si yo me esfuerzo en esto más y practico esto, entonces por eso Dios me dará recompensa. Por eso vivo. Por eso llego a la justicia. Pero en realidad estas cosas no cambian el corazón. Y saben, nosotros podemos exactamente estar en el mismo sistema siendo evangélico. Podemos decir, mira, tú tienes que leer, si tú quieres avanzar, tú tienes que leer más la Biblia. Es bueno leer más la Biblia, por supuesto es bueno leer más la Biblia. Para avanzar, y por ahí nos dan consejos también. Entonces, lea más la Biblia, más tiempo en oración, y más ir a la iglesia, y más ofrendar para que Dios me bendice más, y sea más fiel con el diezmo, y todas las cosas que tiene que hacer el evangélico. Y no avanzó. Nada. ¿Puede entender eso? Y no falta la gente
que tiene un estilo de predicación para justamente reforzar este tipo de actitud. ¿Me entiendes mal? Si me preguntas, ¿es bueno leer la Biblia más? Yo digo sí. Yo digo sí. Pero sabes, cualquier cosa que tú haces para transformarte a ti mismo en un mejor cristiano, con esas cosas estás bajo ley. Es importante que entiendas eso. Pablo antes se esforzaba para ser un buen fariseo, un buen judío. Y se engañaba. Imagínate qué significaba para Toma cuando él, persiguiendo a los cristianos, pensaba que lo hace bien, ¿sí? Estaba convencido que sirva a Dios con eso. Imagínate cuando de repente se le apareció Jesús en el camino a Damasco. Se le derrumbó todo su sistema. Se le derrumbó todo. Entonces, tenía que ver que él con todos sus esfuerzos para agradar a Dios, ha perseguido al Mesías. Es horrible, sí. Pues hay que es tanta bendición cuando una persona llega al punto que nota que todo su sistema fracasa. Entonces Pablo cambió el switch completamente. Lo que antes para él era ganancia, de repente era pérdida. Mira, siendo religiosos, hacen muy bien al orgullo también. ¿Les llamó la atención? Bien. Si vamos más a la iglesia que otros, entonces también nos hace bien si podemos mirar a menos los que no participan. Realmente, sí. Haciendo muchas cosas, entonces esto nos da la posibilidad que podemos criticar a los que no hacen tanto. Y no la iglesia que no hace tanto, ¿sí? Leyendo mal la Biblia, bobo. Y cuando oramos, ¿cómo no podemos transformarnos y de repente la voz recibe una unción? Entonces, podemos presentarnos dentro de la iglesia como gente de super espiritual. ¿No es cierto? Y fácilmente mostrar con el dedo a los que no son tan espirituales. Entonces se dice, mira, necesitamos más amor, falta amor en la iglesia, hay que hacer amar, así. Pero fácilmente se olvida que no queremos cualquier amor. Queremos que se desarrolle el amor de Dios. Y esto no se desarrolla por muchos llamados que tenemos que amar, ayudarnos. En 1 Corintios 13, una de las cosas que Pablo ahí dice, si yo entregaría todos mis bienes a los pobres y no tiene amor, entonces, imagínate, uno puede entregar, uno podría tener el trabajo social más maravilloso de todos. No, no. Este amor de 1 Corintios 13, este amor, ¿saben quién es? Es Cristo.
conoció a Cristo, ¿bien? Dejó de confiar en las cosas que Él hacía. Dejó de confiar en cualquier receta. Él fue alcanzado por Cristo. Mira, se le derrumbó todo su sistema, pero también ganó a Cristo. Igual Cristo lo aceptó, igual Cristo le llamó. ¿Sabe? Entonces, él notó también que igual le fue perdonado, igual la gracia de Dios era mayor, y él sabía que él, a pesar de que había perseguido la iglesia, a pesar de todo eso, a pesar de que había estado equivocado 100%, pero Dios lo tomó así, Cristo lo tomó así, Cristo lo llamó así, Cristo lo levantó de pie. Entonces, nunca más Pablo quería hacerse de sí mismo un hombre de Dios. Hay una justicia que deriva de la ley. Hay una justicia que es resultado de nuestros esfuerzos. Y esta justicia, ¿sabe qué hace? No mata. Nos pone bajo el yugo de religiosidad. Nos va a pesar. No se puede desarrollar gozo con este tipo de justicia, ¿me entienden? Porque a pesar de que evangelizamos a otros y les decimos cuán maravilloso es el Señor, en realidad no sentimos que es maravilloso el Señor, porque sentimos solamente el peso de cuán difícil es una vida cristiana. ¿Han sentido de vez en cuando eso? Entonces, no va simplemente por leer más la Biblia. No va por orar más. No va por ayunar. No va por nada que nosotros podemos hacer. Pero hay una justicia, que es la justicia que da Dios. Y esta justicia que da Dios, la alcanzamos simplemente por fe. Pero esta justicia no es simplemente un principio, ¿me entienden? No es una teoría teológica que creemos que de una u otra manera Dios aplica a nosotros. Esta justicia es una persona, es Jesús. 1 Corintios 1:30 dice que de Dios viene que nosotros estamos en Cristo, que nos fue hecho por Dios sabiduría de Dios y justicia de Dios y santidad de Dios y redención. La justicia que ganamos por la fe en una persona es Cristo. Entonces Pablo se despreocupaba de sí mismo. Pablo se despreocupaba de transformarse a sí mismo. Ahora la fe le condujo en una sola dirección. Ahora le importaba una sola cosa: conocer a Cristo más, conocer a Cristo más, conocer a Cristo más. Porque cuanto más conoces a Cristo, tanto menos pecas. Así es la cosa. Cuanto más conoces a Cristo, tanto más seas transformado en la imagen de Él. Y ahí no se trata de una teoría de Cristo. Por eso, mira, es interesante que yo hice un estudio y me di cuenta que la justicia de la fe no está tan conectado como uno piensa con la cruz de Cristo, está conectado con la resurrección de Cristo. Mira, dice, si tú confiesas con tu boca, en Romanos 10, ¿sí?, que Cristo es el Señor, serás. Y si tú crees en tu corazón
que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces, así será salvo. Interesante eso. Claro, sabemos que esto funciona, que el perdón de los pecados así funciona porque Jesús las llevó a la cruz. Pero la cosa es más que eso. No solamente Jesús murió en la cruz y ahí ya llevó la condenación por nuestros pecados y todo le llevó a la cruz. Jesús resucitó y vive. Y con el resucitado se puede tener una real comunión. Al resucitado se puede conocer realmente. Y el Cristo que ahora vive, Él es que antes sí había muerto por ti en la cruz. Pero solamente si tú tienes comunión con el Cristo que vive, entonces estás en Él. Entonces ahí también todo lo que te pesa del pecado ya perdió su poder en la cruz. ¿Me entienden? Si confiesas con tu boca a Jesús, oh Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y mira, Cristo es nuestra justicia. Esta tiene varias dimensiones. Una dimensión es, si tú estás en comunión con Cristo, y el diablo te acusa. Entonces se para a Cristo ante su Padre y dice, pero esto es mío. Y yo soy justo. Y esto me pertenece. ¿Me puede entender? Amén. Aleluya. Qué alegría. Y todo lo que hizo mal, ya lo pagué antes. Sí. Ya lo pagué antes. Entonces, ¿dónde queda la acusación? Y es por pura gracia. Es un regalo. Un regalo es gratis, ¿cierto? Entonces no solamente ni ante los hombres, ni dentro de la iglesia, ni ante Dios, tengo algo para mostrar, para que me acepten, para que me amen, no tengo nada. Y renuncio a tener algo. Esto quería decir Pablo, cuando dijo, para mí todo era basura. Estaba hablando de todas sus cosas religiosas que de repente le eran basura. Mira, yo podría, y de hecho en esta tentación estaba varias veces, podría confiar en mi teología. Y en esto, como ya conozco también teologías que son malas, entonces puedo confiar que yo estoy en una teología ortodoxa, en una teología correcta, y puedo pensar que eso me agrada a Dios y por eso me acepta. Mira, buena la teología y yo puedo usarla, pero no es nada para que pueda mostrar a nadie, ¿me entiendes? No es nada. La realidad es que este caótico, que es su pastor, Cristo un día lo alcanzó y lo tomó, tenía mucha paciencia con él. Y aquí estoy, por la pura gracia de Dios.
gracia de Dios. Nada para ofrecer ni a ustedes ni a Dios. Si predico la palabra de Dios de vez en cuando, no es culpa mía, sino es porque Dios tiene misericordia con ustedes, así que hasta a mí incluso usa para dar a conocer su palabra. ¿Me pueden entender? ¿Sí? Y nunca puedo caer en un tipo de orgullo que pienso que yo predico la palabra mejor que otro pastor. No tengo para compararme ni con ningún otro pastor. Si me dicen esto, no me hacen favor, porque ya, todo es por gracia. Entonces, por gracia, es regalo. La justicia de Dios la recibimos simplemente por fe. Es decir, yo confío en Dios. Si es así, yo confío en Cristo. Que claro, por eso es salvo, ¿sí? Mis pecados son perdonados. Si vengo con mis pecados a Cristo, Él me perdona. Y la Biblia dice, si pongo mi confianza en Él, entonces ahí Él perdona mis pecados. Pero la cosa tiene más dimensión. Porque la justicia no es solamente el perdón de los pecados. La justicia es un poder, la justicia de Dios es un poder que te transforma. Mira, si tú confías en Cristo, entonces lo que pasa es que eres un espíritu con Él, tú estás en Él está en ti, porque el espíritu de Cristo y tu espíritu se unen. ¿Me pueden entender? Se unen. Por eso cuando estamos en comunión con Cristo, estamos como en Él en nosotros. Es decir, su poder, su justicia, su carácter empieza a obrar en nosotros. Y por ende, en un proceso más y más, eso se va a hacer visible. Eso va a entrar siempre más a evidencia. Al comienzo no tanto, porque todos notamos como tenemos tantas trancas todavía, ¿sí? Pero no vamos a vencer estas trancas no por ser más radicales, sino vamos a vencer estas trancas para buscar más a Cristo. Conocer más a Cristo. No concéntrate en vencer tus trancas, no concéntrate en vencer tu carácter, concéntrate en conocer a Cristo. Pon tu energía en conocer más a Cristo, ¿me entiendes? Amén. Y no te mires a ti mismo. Tanto. Amén. ¿Ok? Amén. Porque ahí siempre más se pone en evidencia que Él está en nosotros. Somos transformados en la misma imagen de Él, hasta que Él sea formado en nosotros. Eso es la verdadera justicia de Dios. Y eso ya no es producto de nuestros esfuerzos para cumplir algo. Para buscar a Cristo, claro, vamos a leer más la Biblia. Pero no porque confiamos en que Él lea más la Biblia en sí lo hace. Sino leemos la Biblia porque buscamos a Cristo. Y leemos con el afán de conocer a Cristo más, para descubrir más de Él. Claro, vamos a orar más, pero no porque el orar más en sí es que nos transforma, sino nos conecta más con Cristo, ¿entienden? Y nosotros no pensamos en la cantidad de oración, pensamos solamente en conocer más a Cristo. ¿Me pueden entender? ¿Sí? Claro, vamos también a buscar comunión con hermanos, porque también perfectos como son, pero el Cristo está en ellos. Claro, vamos a buscar comunión más con la iglesia, pero no es porque pensamos que para ser un buen cristiano tengo que ir más a la iglesia, sino es porque buscamos más a Cristo simplemente, ¿ya? Entonces, si hacemos ahí, están en su correcto orden. Pero si identifico el ser cristiano con estas cosas en sí, que un cristiano tiene que hacer eso, entonces, o
voy a caer en un engaño que lo voy a practicar como loco, en realidad en el corazón no cambia mucho y voy a juzgar a todos que no practican tanto como yo. O voy a caer en un tipo de rebeldía porque pesa. ¿Entiendes? Sí. Por eso Pablo dice que él olvide lo que queda atrás. Para él todos los rendimientos religiosos, todo basura, y él olvida lo que queda atrás. Ahora tiene un afán, conocer a Cristo. Ahí dice interesantemente que él está con él en la comunión de sus sufrimientos y también en la gloria de su resurrección. Es decir, Pablo tiene una confianza en Cristo, que sabe que pase lo que pase con él, esté sufriendo o esté bien, pero en todo eso quiere estar más con Cristo. ¿Saben? El sufrimiento pierde completamente su poder si podemos tener esa actitud. Cristo sufrió también, pero resucitó también. Y Pablo, esto no es una actitud de fanatismo lo que Pablo aquí tiene. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente la actitud que él sabe, la plenitud de vida está en un solo lugar, está en Cristo. Entonces, aquí pasan sufrimientos, pasan dolores también. Pero ¿saben? Si aún en los dolores buscamos a Cristo, entonces estamos en la comunión con los dolores de Cristo. Entonces desarrollarán algo lindo en nosotros y nos conducirán a Dios. Después dice, no pienso que ya he alcanzado. Por eso no quiere decir que tiene dudas si es salvo o no. Pablo sabía que era salvo. La salvación es algo cuando tenemos Cristo podemos saber que somos salvos siempre. Pero no ha alcanzado todavía la perfección. No ha alcanzado todavía la meta. Amén. Todavía Cristo no está completamente formado en nosotros, ¿cierto? Todavía no lo conocemos a toda la plenitud, ¿no es cierto? Todavía no estamos en la completa gloria de Cristo. Todavía no tenemos el premio final. Por eso no lo hemos alcanzado aún. Somos, a pesar de que sabemos que salvos ya somos, vida eterna ya tenemos, pero sin embargo somos gente en camino, somos gente en proceso. Y que no hemos alcanzado aún. Pero podemos olvidar lo que está atrás y fijarnos en la meta. Y conocer a Cristo tanto que seremos iguales a Él en algo. Esta justicia, hermanos, viene de Dios. Ahí no nosotros nos preocupamos de cambiar nuestro carácter. Ahí buscamos a Cristo, se ama uno con Él y Él se transforma en la justicia de la fe. Si identificamos el cristianismo como un sistema de cosas que tenemos que cumplir, estamos bajo ley. En religiosidad, en moral. Que el Señor confirma su palabra en nuestros corazones. Que quita de nosotros todo peso de religiosidad, todo yugo de ley, y nos llena con su espíritu, nos llena con su gozo.